Bienvenidos a este video repaso para segundo año de Bachillerato General Unificado del Colegio Logos Academy, a cargo del profesor Jefferson Vázquez. En esta ocasión tocaremos el tema de modelización racional, o dicho de mejor manera, aplicaciones de la función racional. Comencemos. Hay que destacar que, a menos que se indique lo contrario, los ejercicios de este video repaso han sido tomados del libro Mathematics Standard Level de Oxford University Press. El primer ejercicio es acerca de diseño de camisetas. Comencemos. Cristiano y Ronaldo diseñan camisetas para surfistas e instalan un negocio de impresión de las mismas en uno de los garajes de ellos. Han cotizado que gastarán $450 en instalar todo el equipo necesario para su empresa y estiman que les costará $5.50 imprimir cada una de las camisetas, todo incluido. Primera pregunta. Escribe una función lineal c de x que describa el costo total de producir x camisetas. Pregunta 2. Escribe una función racional m de x que describa el costo medio por camiseta si se producen una x cantidad de ellas. Tercera pregunta. ¿Cuál es el dominio de m de x en el contexto del problema? Escriba la asíntota vertical de m de x y finalmente encuentre la asíntota horizontal para mx. ¿Qué significa el valor de la asíntota en el contexto del problema? Muy bien, contestemos la primera pregunta. Escribe una función lineal c de x que describa el costo total de producir x camisetas. A estas alturas, un estudiante de segundo bachillerato puede responder esta pregunta muy fácilmente. Sin embargo, vamos a hacer un repaso de estos contenidos que se vieron en años anteriores. ¿Cómo encontrar la función lineal que describe el costo de producir x camisetas? Para el mismo vamos a hacer una pequeña inducción incompleta. Es decir, vamos a escribir los valores de x y los valores de la función c de x que están expresados en dólares. Por ejemplo, si nos preguntáramos ¿cuánto cuesta producir 0 camisetas? Independientemente que yo no produzca ninguna camiseta, el costo de instalación de los equipos es un costo fijo, no lo puedo cambiar. Ya estoy metido en el negocio, o más bien, Cristiano y Ronaldo se metieron en el negocio. Ya hicieron sus gastos y ellos vieron que cotizaron en $450 instalar todo el equipo necesario. Aun si ellos decidieran no producir camisetas, ese costo es un costo del cual ya no se pueden librar. Ahora, ¿cuánto costará producir o imprimir una sola camiseta? Pues bien, es bastante obvio que el costo de producir una sola camiseta es $450 más el costo de aquella camiseta, que es de $5.50. Estamos muy tentados a hacer la suma. Sin embargo, no es de nuestro interés contestar cuánto cuesta producir una camiseta, sino más bien darnos cuenta cuál es la operación necesaria para llegar a ese valor. Y como vemos, la operación necesaria es sumar 450, que sería nuestro costo fijo, y 5.50, que sería nuestro costo que depende de aquella camiseta. Si Cristiano y Ronaldo decidieran producir 2 camisetas, entonces nos podemos dar cuenta que los 450 otra vez son el costo fijo, y en esta ocasión tendríamos que sumarle la multiplicación de 5.50 por la cantidad de camisetas que he producido, que en este caso serían 2 camisetas. Otra vez, no estamos interesados en la respuesta de ese valor, sino en el razonamiento matemático que nos lleva a la respuesta de ese valor. Creo que pudieras contestar fácilmente cuál es la operación que se necesita para producir 3 camisetas. Muy bien, es la expresión que está puesta en pantalla. 450 más 5.50 por 3. Ahora generalicemos este proceso. Pongamos no el valor de ningún número en particular, sino de un número en general. Ese número en general llamémosle X. Vemos que para producir cada camiseta lo único que hicimos fue sumar el valor de 450, o sea, el costo fijo,
y de ahí sumarle los 5.50 por la cantidad de camisetas. Como en esta ocasión estamos hablando de X camiseta, la expresión que determina aquella operación sería 450 más 5.50 por la cantidad de camisetas, que en este caso es un valor variable X. Por lo tanto, hemos encontrado nuestra función, y es una función lineal, ya que X está en grado 1, que describe el costo total de producir X camisetas. Lo escribimos entonces de manera más elegante, sin necesidad de escribir el 0, e inclusive pudiéramos escribir el 5.5 en primer lugar, como se escriben los polinomios normalmente. Hemos contestado la primera pregunta. Siguiente pregunta. Escribe una función racional m de x que describe el costo medio por camiseta si se producen una cantidad de ellas. Bien, vamos a hacer un razonamiento muy parecido. Vamos a hacer nuestra tabla de valores, vamos a escribir el valor de la cantidad de camisetas x y el valor de esta función m de x que nos describe el costo medio por camiseta. En otras palabras, cuánto me cuesta cada camiseta en función de cuántas camisetas hago. Vamos a explicarlo mejor. Por ejemplo, estamos otra vez frente al hecho que tenemos una camiseta. ¿Cuánto nos costará esa única camiseta? El costo de esa sola camiseta serían los 450 más los $5.50. Ya que solo hemos hecho una, sería una camiseta muy cara. Cristiano Ronaldo quebraría si solo hace una camiseta y pretende venderla, ya que sería una camiseta de $460.50. Pero si produjera dos camisetas, es obvio que el valor sería 450 más 550 por 2, que es lo que cuesta producir las dos camisetas. Pero cada una de ellas sería dividir ese valor para 2. No estamos interesados en cuál es el valor de esa división, pero sabemos que estamos expresando el costo de cada camiseta. En este caso todavía serían camisetas muy caras, ya que estamos hablando de un valor que está por sobre los $200. Ahora, producir 3 camisetas va a ir abaratando el costo. Si bien es cierto, la parte del numerador va aumentando, sin embargo ese numerador se lo divide entre 3 y cada camiseta estaría alrededor, no estamos haciendo un cálculo exacto, pero alrededor de la tercera parte de $600, casi $200, un poco menos de $200. No estamos interesados en el valor, estamos interesados en el proceso matemático que nos conduce al valor. Podemos darnos cuenta que si a medida que se producen más y más camisetas, el valor de cada una de ellas va disminuyendo. Por lo tanto, esa es la razón por la que podemos generalizar esta expresión y decir que sería 450 más 5.50x entre el valor de cada camiseta. Nos damos cuenta que a medida que aumenta el valor de x, el valor del costo medio de camiseta va disminuyendo. Por lo tanto, la expresión racional que describe este comportamiento, la función racional que lo describe, sería el que está presentado en pantalla, que no es otra cosa que reescribir lo que en la tabla habíamos escrito. Ordenamos el polinomio del numerador y obtenemos el valor de nuestra función racional. Nota que lo único que hemos hecho es cambiar de posición y eliminar el 0, que no es necesario, ya que sabemos que es una expresión matemática que representa el mismo valor. Tercera pregunta. ¿Cuál es el dominio de mx en el contexto del problema? Es interesante que no nos preguntan simplemente el dominio de m de x, sino que el dominio de m de x en el contexto del problema. Veamos. Tenemos la función racional, ya la hemos encontrado. Si preguntáramos cuál sería el dominio de esta función racional, sabemos que esta función racional acepta todos los números, excepto aquellos en los cuales se tiene que dividir para 0, ya que, como sabemos, en el campo de los números reales no existe la división para 0. Por lo tanto, nuestro dominio de esta función sería todos los números que van desde el menos infinito hasta el 0 y desde el 0 hasta el infinito. O sea, todos los números del infinito hasta el infinito sin incluir el 0. Podríamos escribir también todos los números reales menos el 0. Sin embargo, nos dicen en el contexto del problema. Este es el dominio matemático de esta expresión matemática. Pero es más que obvio
que Cristiano y Ronaldo no van a producir camisetas, una cantidad negativa de camisetas. Eso no tiene sentido. Por lo tanto, eliminamos la parte negativa de este dominio y nos quedamos solamente con la parte positiva del dominio. Pero aún hay que hacer una observación adicional. ¿Es posible que Cristiano y Ronaldo produzcan camisetas fraccionarias? Es decir, 1.3 camisetas, 1.35 camisetas. Entendemos que no. Creemos que no es lo conveniente para el negocio. Por lo tanto, vamos a decir que el dominio son todos los números del 0 al infinito, pero solamente considerando los números naturales. Entonces hemos contestado el dominio en función del contexto del problema. Cuarta pregunta, escriba la asíntota vertical. Aquí no nos preguntan nada más que la asíntota vertical, así que sabemos que para contestar esto, lo único que hay que hacer es igualar a 0 el denominador. Eso nos dice la teoría. Por lo tanto, la asíntota vertical es x igual a 0. Sin embargo, a pesar que nos lo preguntan, sabemos que este valor, si bien es cierto, es un valor que no alcanza la cantidad de camisetas por una razón matemática, también es cierto que al menos una camiseta se hará y no hay valores entre 0 y 1. Simplemente lo enfatizamos, aunque no fue parte de la pregunta del problema. Vamos a la quinta pregunta. Encuentre la asíntota horizontal para mx. ¿Qué significa el valor de la asíntota en el contexto del problema? Qué pregunta más interesante. Nos damos cuenta que en matemáticas encontramos resultados sobre los cuales hay que razonar cuando se tratan de problemas que están más cercanos a problemas de la vida real. A ver, vamos a contestarlo desde el punto de vista matemático. La asíntota horizontal para m de x. Muy bien, tenemos ahí nuestra expresión matemática o función racional que modela el comportamiento del diseño de camisetas que Cristiano y Ronaldo pretenden realizar. Ahora, la asíntota horizontal nos dice la teoría que no es otra cosa que el resultado, hay muchas maneras de encontrarlo, pero esta es una de ellas, el resultado entre A y C, y igual al valor de A sobre C. Ahora, ¿qué representa el valor de A? El A es el coeficiente del numerador, el coeficiente de X en el numerador. Podemos observar ese coeficiente. ¿Qué representa el valor de C? El coeficiente de X en el denominador. Podemos observarlo. Así que te invitamos a que contestes cuál sería el valor de A. Muy bien, el valor de A es 5.5. Ese es el coeficiente de X en el numerador y el valor de C es 1. Ahora, la asíntota horizontal, de acuerdo a esta expresión, es el valor de A entre C. O sea, de 5.5 entre 1, o sea que y igual a 5.5 determina la asíntota horizontal. Pero, ¿qué significa el valor de la asíntota horizontal en el contexto del problema? Pues bien, nosotros vimos en las preguntas anteriores que a medida que se hacen más y más camisetas, el costo de producir, el costo medio de producir cada camiseta va disminuyendo. ¿Hasta qué valor pudiera disminuir? Pues nunca se va a disminuir tanto. Nunca va a llegar el momento en que no cueste nada producir camisetas. Hay un valor límite al que se puede llegar. Así se produzcan un número excesivo de camisetas. De alguna forma, esto es lo que determina la asíntota de la expresión racional. Y lo escribimos. A medida que hacemos más y más camisetas, el costo de producir cada una, o costo medio, incluyendo el costo de la instalación de los equipos, va disminuyendo. Pero por más camisetas que hagamos, nunca podremos disminuir su costo promedio a un valor más bajo que $5.50. Hemos interpretado entonces el valor de la asíntota en el contexto del problema. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Te dejamos un ejercicio propuesto, te invitamos a que lo hagas. Y como sabes, este ejercicio fue tomado del mismo libro con el que hemos estado trabajando a lo largo de este año. Eso es todo por hoy.